El fuego de la venganza. El aire en la propiedad de los Davenport no solo olía a dinero, era denso con él. Se aferraba a las cortinas de terciopelo, irradiaba de las gargantillas de diamantes y burbujeaba en las interminables copas de champán añejo. Esta era la fiesta de la temporada, un monumento al exceso que celebraba el 25º cumpleaños de Crystal Summers, la nueva reina en el reino de Jonathan Davenport. Pero mientras la orquesta tocaba y la risa resonaba en los cuidados jardines, un fantasma de una vida que Jonathan intentó enterrar subía los escalones de mármol. No llevaba alta costura, llevaba la tranquila desesperación de una mujer traicionada, y cargaba lo único que podía derribar toda esta brillante farsa, su hijo por nacer. La invitación estaba grabada en pan de oro, en una cartulina tan gruesa que podría detener una bala. Únase a nosotros para celebrar un cuarto de siglo de Crystal Summers, decía el texto con una elegancia arrogante. Debajo, en una fuente más pequeña y nítida, organizado por Jonathan Davenport. Para la alta sociedad de New Haven, Connecticut, el nombre de Jonathan Davenport era sinónimo de poder. Era un titán del capital de riesgo de segunda generación. Un hombre que no solo había heredado una fortuna, sino que la había multiplicado agresivamente. Su firma, Davenport Capital, tenía sus tentáculos en cada nueva empresa tecnológica disruptiva y en cada avance biofarmacéutico en la costa este. Era guapo de una manera severa y depredadora, con afilados ojos grises que parecían tasar todo y a todos por su valor de mercado. A los 42 años, era divorciado, ferozmente elegible y absolutamente implacable. Esa noche, su implacabilidad estaba en exhibición, disfrazada de generosidad. La fiesta para su novia, Crystal, era un espectáculo de extravagancia calculada. Había transformado los jardines de su finca ancestral en un paisaje de cuento de hadas, con miles de orquídeas blancas importadas y linternas flotantes que proyectaban un brillo suave y etéreo en los rostros de sus invitados. Un chef con estrellas Michelin de Manhattan había sido traído en avión junto con un sumiller que hablaba del vino con la reverencia de un sacerdote. Crystal Summers, la cumpleañera, era su última y más preciada adquisición. Una influencer de redes sociales con millones de seguidores, era una obra maestra de la estética moderna. Su cabello rubio miel caía en ondas perfectas sobre un vestido de lentejuelas sin espalda, que costaba más que un sedán de tamaño medio. Se movía entre la multitud con una gracia practicada. Su risa era un sonido melódico tintineante, diseñado para clips de video virales. Era el accesorio perfecto para un hombre como Jonathan, hermosa, popular y completamente dependiente de su patrocinio. «Johnny, cariño, te has superado», susurró ella, entrelazando su brazo con el de él mientras contemplaban la escena desde un balcón. «Mis seguidores van a enloquecer. Solo lo mejor para ti, mi querida», respondió Jonathan. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Le apretó la mano, un gesto que tenía más que ver con la posesión que con el afecto. Para él, esta fiesta no se trataba de celebrar a Crystal. Se trataba de publicitar su propio éxito. Era una declaración de que había seguido adelante. Se había actualizado y había dejado su pasado en el olvido. Su pasado tenía un nombre: Callie Anderson. Los invitados, una colección curada de inversores, directores ejecutivos de tecnología y aristócratas de la vieja guardia, estaban al tanto del reciente y complicado divorcio. Los susurros seguían a Jonathan como una sombra.
Recordaban a Callie, no hermosa de la manera deslumbrante y fabricada de Crystal, sino con una calidez tranquila e inteligente. Era arquitecta, una socia que había conocido en la universidad mucho antes de los miles de millones. Ella había ayudado a construir su mundo, no solo a decorarlo. ¿Puedes creerlo?, susurró una mujer llamada Patricia a su marido. Sus ojos se movieron entre Jonathan y Crystal. Estuvo con Callie durante 15 años, y la reemplaza con eso. Una niña que probablemente piensa que equidad es una marca de silla de montar para caballos. Su marido, un banquero de cara rolliza llamado George, gruñó. La niña es buena para los negocios, querida. Tiene influencia. Callie era complicada. Tenía opiniones. Esa era la verdad. Callie tenía principios. Había cuestionado sus acuerdos comerciales más agresivos, su voluntad de aplastar a competidores más pequeños. Tenía una brújula moral que para Jonathan había comenzado a sentirse como un ancla, arrastrándolo hacia abajo, cuando todo lo que quería hacer era volar más alto, más rápido, sin importar el costo. El último argumento había sido catastrófico. «Ya no entiendes el mundo en el que vivo, Callie», había rugido, su voz resonando en la casa minimalista de mármol que ella había diseñado para ellos. «Lo entiendo perfectamente, Jonathan», había respondido ella, su voz peligrosamente tranquila. «Es un mundo donde las personas son solo números en un balance. Me niego a vivir allí». Él había solicitado el divorcio la semana siguiente. El acuerdo fue brutalmente eficiente. Le dio lo suficiente para estar cómoda, pero no lo suficiente para ser una amenaza. Se quedó con la finca, la compañía, la vida que habían construido. A ella le quedó un apartamento en el centro y la sensación de haber sido borrada sistemáticamente. De vuelta en el balcón, Crystal hizo un puchero, golpeando una uña perfectamente cuidada en la pantalla de su teléfono. «Ugh, la iluminación aquí es terrible para las selfies. ¿Podemos volver adentro?» Jonathan asintió, su mente ya divagando hacia una conversación que necesitaba tener con un inversor japonés cerca de la fuente de champán. Estaba a punto de llevar a Crystal adentro cuando su jefe de seguridad, un hombre severo llamado Peterson, apareció a su lado. «Señor», dijo Peterson, su voz un murmullo bajo. «Tenemos una situación en la puerta principal». La mandíbula de Jonathan se tensó. ¿Una situación? ¿Qué tipo de situación? ¿Es la prensa? No, señor. Es la señorita Anderson, su exesposa. Insiste en que necesita hablar con usted. Una fría furia invadió a Jonathan. «Callie. Aquí, esta noche, era imposible. Era un ataque calculado, un intento de humillarlo. No está en la lista de invitados. Que la retiren, inmediatamente». «Lo intentamos, señor», dijo Peterson, luciendo incómodo por primera vez en sus 10 años de carrera con Jonathan. «Se niega a irse. Dice que es una emergencia y, señor, está embarazada». Las palabras flotaron en el aire fresco de la noche. Crystal, que había estado escuchando con un desdén aburrido, de repente se puso alerta. Sus labios perfectamente pintados se abrieron en un «oh» silencioso de sorpresa e indignación. Jonathan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Embarazada. No podía ser. Se habían separado hace 7 meses. Hizo los cálculos en su cabeza, una frenética y desesperada cuenta. Era posible. Una última noche amarga juntos después de un intento fallido de reconciliación. Una noche que había intentado olvidar. «Que la dejen entrar», dijo Jonathan, su voz como el hielo. «Pero no aquí. Acompáñenla a mi estudio. Me encargaré de esto yo mismo». Era un maestro del control, de la limitación de daños. Manejaría a Callie
la callaría y se desharía del problema antes de que cualquiera de sus invitados importantes se diera cuenta. Al fin y al cabo, era Jonathan Davenport. Nada ni nadie se le permitiría empañar su perfecto mundo dorado. Se equivocó. ¿Por qué crees que Jonathan reacciona con tanta rabia y disgusto al ver a Callie? ¿Qué teme realmente? ¿La interrupción de su fiesta o algo más profundo? La humillación de los papeles. La caminata desde la puerta principal hasta el estudio fue la más larga en la vida de Callie Anderson. Flanqueada por 2 guardias de seguridad con cara de piedra, sintió cada mirada, cada comentario susurrado, como un golpe físico. Apretó su gastado portafolio de cuero contra su pecho, un escudo patético contra la opulencia que la rodeaba. Esta había sido su casa. Ella había elegido las mismas losas bajo sus pies. Discutió con Jonathan durante semanas sobre la especie de robles que ahora bordeaban el camino de entrada. Ahora era una intrusa. No había querido venir. Durante semanas había intentado comunicarse con él a través de sus abogados, sus asistentes, su impenetrable muro de burocracia corporativa. Los documentos en su portafolio eran vitales. Eran enmiendas a los papeles de su acuerdo de divorcio que reconocían legalmente su paternidad y establecían un fideicomiso para el niño. Su abogada había insistido en que era la única forma de proteger el futuro del bebé de los caprichos de Jonathan. Pero él había ignorado cada solicitud, cada correo electrónico, cada carta certificada. Esta noche era su último recurso. Su última ecografía había mostrado una posible complicación, y su médico había ordenado reposo en cama a partir de mañana. Era ahora o nunca. Su apariencia era un contraste crudo y brutal con la estética brillante de la fiesta. Mientras las otras mujeres llevaban seda y diamantes, Callie llevaba un simple vestido de maternidad azul oscuro que estaba limpio, pero mostraba signos de uso. Su rostro estaba pálido y demacrado por la fatiga del primer trimestre. Su cabello castaño rojizo recogido en un moño simple y sin adornos. No llevaba bolso, solo el portafolio, y llevaba la ligera pero innegable hinchazón de su embarazo. Peterson, el jefe de seguridad, abrió la pesada puerta de roble del estudio y le indicó que entrara. «El señor Davenport estará con usted en breve», dijo, su tono cortante y profesional, como si hablara con una persona de entrega. El estudio era el santuario de Jonathan, una habitación que ella siempre había odiado. Estaba revestida de caoba oscura, con olor a cuero y a una autoimportancia masculina. Un escritorio grande e imponente dominaba el espacio, y en la pared detrás de él colgaba un retrato del padre de Jonathan, un hombre aún más intimidante que su hijo. El corazón de Callie latía con fuerza contra sus costillas. Respiró hondo, tratando de calmarse para la confrontación que se avecinaba. No estaba aquí para montar un espectáculo. Estaba aquí como madre, luchando por su hijo. La puerta se abrió y Jonathan entró, con el rostro como una máscara de furia controlada. No vino solo. Crystal venía detrás de él. Su expresión era un cóctel venenoso de curiosidad y desprecio. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados como una espectadora en un circo romano. «¿Qué significa esto, Callie?», comenzó Jonathan, su voz baja y amenazante. Ni siquiera miró su vientre. Mantuvo sus ojos fijos en su rostro, como si intentara incinerarla con su mirada. «De todas las patéticas y manipuladoras acrobacias que pudiste hacer, elegiste esta noche». «No es una acrobacia, Jonathan», dijo Callie, su voz temblando ligeramente, pero mantuvo su mirada.
He estado tratando de comunicarme contigo durante 2 meses. Me has ignorado. Estos papeles deben ser firmados. Deslizó el portafolio en la esquina de su pulido escritorio. Él ni siquiera lo miró. ¿Crees que puedes aparecer aquí luciendo así? Gesticuló vagamente hacia ella, con una mirada de profundo disgusto en su rostro. ¿Y hacer demandas? ¿Crees que puedes chantajearme con esta situación? Desde la puerta, Crystal soltó una pequeña y cruel carcajada. En serio, ¿es siquiera tuyo, Johnny? Parece que ha pasado por el infierno. ¿Quién sabe con quién ha estado desde que sabiamente la echaste a la calle? Callie se estremeció como si hubiera sido golpeada. El insulto era tan barato, tan increíblemente vil, que momentáneamente le robó el aliento. Dirigió sus ojos a Crystal. Esto no tiene nada que ver contigo. Oh, tiene todo que ver conmigo, espetó Crystal, entrando en la habitación. Soy a quien le están arruinando la fiesta de cumpleaños perfecta por una ex embarazada desesperada que intenta sacarle dinero a mi novio. Callie miró de nuevo a Jonathan, sus ojos suplicantes. Jonathan, por favor, no la dejes. Podemos simplemente manejar esto. Tú y yo. Tomará 5 minutos. Firma los papeles y saldré de aquí. Y nunca más tendrás que verme hasta el día en que nazca nuestro hijo. La palabra nuestro pareció desencadenar algo primario en él. Finalmente miró su estómago, y la mirada en sus ojos no era de asombro o incluso de responsabilidad. Era de pura y no adulterada repulsión. Vio al niño no como un ser humano, sino como una complicación, una mancha en su nueva vida. No hay nuestro, Callie, dijo. Su voz se tornó en una calma glacial que era mucho más aterradora que su furia. Hay un yo y hay el lío que has hecho de tu vida, un lío que ahora estás tratando de culparme a mí. Tomó el portafolio, pero no lo abrió. Lo sostuvo entre su pulgar e índice como si estuviera contaminado. ¿Quieres que firme algo?, preguntó, una sonrisa cruel jugando en sus labios. ¿Quieres mi firma en un documento que me ate a ti para siempre? Caminó hacia la chimenea donde un fuego bajo crepitaba, ahuyentando el frío de la noche. La habitación de repente se quedó en silencio. El único sonido era el suave silbido de las llamas. «Jonathan, no», susurró Callie, una realización horrible amaneciendo en ella. «Por favor, no lo hagas». Él no escuchó. Con un solo movimiento fluido, arrojó el portafolio al fuego. Las esquinas de cuero se ennegrecieron al instante, y los papeles de adentro comenzaron a rizarse y a ponerse marrones en los bordes antes de prenderse, convirtiendo las protecciones legales para su propio hijo en humo y ceniza. «Esa», dijo Jonathan, volviéndose hacia ella, su rostro iluminado por el resplandor destructivo. «Es mi firma». Callie se quedó sin palabras. El fuego se reflejaba en sus ojos grandes y horrorizados. Cada esperanza que había traído a esta casa, cada último gramo de fe en el hombre que una vez amó, se estaba incinerando ante sus propios ojos. La crueldad fría y calculada del acto era más que un rechazo. Era una aniquilación. Un jadeo escapó de los labios de Callie, un sonido áspero y herido. Miró las llamas devorando los documentos. Su única ventaja, la única protección garantizada de su hijo. La escena era tan monstruosa, tan definitiva, que su mente luchó por procesarla. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz quebrada. La pregunta no era solo sobre los papeles, era sobre 15 años de historia compartida, sobre la humanidad fundamental que alguna vez creyó que él poseía. La expresión de Jonathan se mantuvo impasible. Era un hombre que veía los problemas no como dilemas humanos, sino como adquisiciones hostiles que debían ser aplastadas. «Te dije que pasaras por mis abogados. Elegiste armar un escándalo.
Los escándalos tienen consecuencias. ¿Un escándalo? La voz de Callie se elevó, impregnada de incredulidad y de una desesperada ira creciente. Estoy tratando de asegurar un futuro para tu hijo, un hijo que ayudaste a crear. Crystal se acercó, una depredadora que siente un asesinato. Oh, ya basta. Te quedaste embarazada a propósito, ¿verdad? Una pequeña póliza de seguro. Es el truco más viejo del libro. Es tan... de mal gusto. La palabra mal gusto rompió algo dentro de Callie. La pura indiferencia insensible de ello. Se volvió hacia Jonathan, sus ojos brillando con un fuego que rivalizaba con el de la chimenea. «¿Es esto lo que querías, Jonathan?», exigió, su voz resonando con una fuerza recién descubierta. Esta muñequita vacía y sin corazón. Alguien que aplaude cuando haces tus trucos crueles. Te compadecí cuando te fuiste. Ahora veo que me equivoqué. No estabas perdido. Eres un vacío. No hay nada dentro de ti. El insulto dio en el blanco. La máscara de control de Jonathan finalmente se rompió. Su rostro se oscureció de furia. Dio un paso hacia ella, su presencia abrumadora en el espacio confinado. «No sabes nada de mí», gruñó, señalándola con un dedo. «Fuiste un ancla, Callie. Me frenaste con tu incesante quejido sobre la moralidad y la ética. Mírame ahora. Soy más exitoso, más poderoso de lo que mi padre jamás soñó. Y tú, eres nada. Eres una arquitecta fracasada, viviendo en un apartamento alquilado». Se acercó. Su voz se convirtió en un susurro venenoso, asegurándose de que sus palabras infligirían el máximo daño. «¿Quieres saber la verdad? Este niño», gesticuló despectivamente a su vientre, «no es un vínculo entre nosotros. Será un recordatorio permanente del mayor error de mi vida, haber desperdiciado 15 años en ti». Las palabras golpearon a Callie con la fuerza de un golpe físico. Una oleada de mareo la invadió. Los bordes de su visión comenzaron a borrarse. Los detalles ornamentados de la habitación se fundieron en formas indistintas. Su rostro, retorcido por el desprecio, nadaba ante sus ojos. El aire en la habitación se sentía denso, irrespirable. Un dolor agudo y punzante se disparó a través de su abdomen inferior, tan intenso que la hizo jadear y agarrarse el estómago. «Jonathan», se las arregló para decir, su voz apenas un susurro. Un sudor frío le brotó de la frente. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Él no se dio cuenta. O no le importó. Estaba demasiado consumido por su propia diatriba, demasiado drogado por el poder de su propia crueldad. Así que puedes llevarte tu historia de pena y tu patético plan y largarte de mi casa. Estás allanando la propiedad. Pero Callie no podía moverse. El dolor se intensificó, un nudo vicioso y retorcido. Puntos negros bailaban en su visión. Vio la sonrisa engreída de Crystal, la cara fría y triunfante de Jonathan, y los últimos de los papeles, convirtiéndose en ceniza en la chimenea. La combinación de devastación emocional y agonía física fue demasiado. Sus piernas cedieron. Con un suave grito, Callie se desplomó al suelo. No se desmayó de una manera suave y teatral. Fue un colapso de peso muerto, su cuerpo golpeando la cara alfombra persa con un ruido sordo. Su cabeza por poco no golpeó la afilada esquina de una mesa de centro de caoba. Yacía allí, acurrucada de lado, con la mano todavía protegiendo su abdomen. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Lo repentino del suceso conmocionó incluso a Jonathan. La sonrisa de Crystal se desvaneció, reemplazada por un destello de alarma genuina. Luego, el caos. La puerta del estudio, que había quedado entreabierta, se abrió. Un invitado, un anciano que iba de camino al baño, había escuchado los gritos.
Se asomó, y sus ojos se abrieron de par en par de horror al ver a Jonathan Davenport de pie sobre la forma colapsada y embarazada de su exesposa. «¡Dios mío!», exclamó el hombre. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Su voz actuó como un catalizador. Crystal soltó un grito teatral. Jonathan, saliendo de su estupor, su mente corriendo para calcular las posibles consecuencias de relaciones públicas, le ladró a Peterson, que había aparecido en la puerta. «¡Llama a una ambulancia ahora!». La conmoción se extendió al pasillo principal. La música de la orquesta vaciló y luego se detuvo. Una ola de murmullos y jadeos se extendió por la fiesta, mientras los invitados estiraban el cuello para ver qué estaba pasando. El cuento de hadas había terminado. La fea realidad acababa de irrumpir en la fiesta. Un hombre se abrió camino entre la multitud que se reunía en la puerta del estudio. Tenía unos 40 y tantos, con un comportamiento tranquilo y autoritario. «Déjenme pasar. Soy médico», anunció. Se agachó al lado de Callie, su rostro una máscara de preocupación profesional. Rápidamente le revisó el pulso, la respiración. «Está inconsciente. El pulso es débil», dijo, mirando a Jonathan con un desprecio no disimulado. «¿Qué demonios pasó aquí?». Jonathan, por primera vez en toda la noche, se puso nervioso. «No sé», balbuceó. «Ella solo se cayó». Pero la historia ya se estaba escribiendo en los rostros de los invitados que habían presenciado la escena. Vieron los papeles quemados en la chimenea, el terror en el rostro de Callie antes de caer, la furia en el de Jonathan. Vieron a Crystal ahora tratando de parecer preocupada, pero en su mayoría solo luciendo molesta porque le habían robado el protagonismo. A medida que el lejano aullido de una sirena se acercaba, Jonathan Davenport miró a su alrededor a un mar de ojos acusadores. Se dio cuenta con un horror incipiente de que el problema que había intentado incinerar acababa de explotar, y las consecuencias iban a ser mucho, mucho peores de lo que jamás podría haber imaginado. No había silenciado a Callie. Le había dado el escenario más grande y comprensivo del mundo. ¿Crees que el colapso de Callie fue puramente físico o fue el punto de quiebre final, la culminación de la traición de Jonathan? ¿Qué consecuencias tendrá este escándalo en la vida profesional y personal de Jonathan? El despertar y la caída, el olor estéril y antiséptico del hospital, fue un asalto violento después del aire perfumado de la finca de los Davenport. Callie se despertó lentamente, desorientada por el pitido constante y rítmico de un monitor cardíaco. El primer rostro que vio fue el de su mejor amiga, Jessica Jess Riley. Su expresión una mezcla feroz de terror y rabia. «Callie». «Oh, gracias a Dios», suspiró Jess. Su agarre se tensó en la mano de Callie. «Me asustaste de muerte». Los recuerdos volvieron en una oleada dolorosa y caótica. La fiesta, el estudio, el fuego, la voz de Jonathan, el dolor abrasador. Un sollozo escapó de los labios de Callie y ella intentó sentarse, su mano instintivamente yendo a su vientre. «¿El bebé? ¿El bebé está bien?». «Shh, recuéstate», la tranquilizó Jess. «El bebé está bien. Ambos están bien. El médico dijo que fue un episodio de síncope vasovagal provocado por el estrés extremo. Te desmayaste por el shock, pero te van a dejar en observación durante la noche. Tú y el pequeño necesitan descansar». Un alivio tan profundo que se sintió como un peso físico siendo levantado invadió a Callie, seguido inmediatamente por una nueva ola de desesperación. «Los quemó, Jess.
quemó los papeles, en la chimenea, justo enfrente de mí. Los ojos de Jess, que ya brillaban de ira, se tornaron de color pedernal. Lo sé. Me enteré. Toda la ciudad se está enterando. Ya está en los blogs de noticias locales. Sacó su teléfono y le mostró a Callie un titular de un sitio de chismes de New Haven. Divorcio de Davenport explota. Ex esposa embarazada colapsa en la lujosa fiesta del millonario para su novia influencer. El artículo era brutal, reconstruido a partir de los relatos de los invitados a la fiesta. Pintaba una imagen condenatoria de un magnate cruel y su nueva amante insípida atormentando a una mujer embarazada vulnerable. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. El doctor Miller, el hombre de la fiesta, entusiasta entró, con el rostro amable pero serio. Señora Anderson, soy el doctor Robert Miller. Fui yo quien la asistió en la fiesta, dijo con suavidad. No soy su médico tratante, pero quería ver cómo estaba. ¿Cómo se siente? Exhausta, admitió Callie, y aterrorizada. Gracias por ayudarme. Por supuesto, dijo él. Miró el monitor cardíaco y luego la miró directamente a los ojos. Callie, puedo llamarte Callie. Las pruebas no muestran ningún daño inmediato al feto, pero tengo que ser franco. El tipo de estrés que sufriste esta noche es peligroso para ambos. Necesitas eliminar la fuente de ese estrés de tu vida. Por completo. Sus palabras resonaron con una claridad dolorosa. La fuente del estrés no era un evento. Era una persona. Era Jonathan. No me dejará, susurró Callie. Luchará contra mí en todo. Quiere borrarme. Borrar a este bebé. La expresión del doctor Miller se endureció. Un hombre que haría lo que hizo esta noche es capaz de cualquier cosa. Vas a necesitar ayuda. Una buena ayuda legal. Como si fuera una señal, Jess habló, con voz firme. La tiene. Estoy llamando a mi primo Andrew. Es un tiburón, un especialista en derecho de familia que se come a matones como Davenport para el desayuno. Se acabó el ser amables. Este fue el punto de inflexión. Acostada en esa cama de hospital estéril, Callie sintió un cambio dentro de ella. El miedo todavía estaba allí, pero ahora estaba eclipsado por una resolución fría y dura. La mujer que había suplicado y esperado un poco de decencia de su exmarido se había ido. En su lugar estaba una madre a la que acababan de mostrar exactamente con qué tipo de monstruo se enfrentaba. No expondría a su hijo a esa toxicidad. Protegería a su bebé sin importar el costo. Está bien, dijo Callie, su voz tranquila pero firme. Llámalos. Mientras tanto, en su propia versión personal de una sala de emergencias, Jonathan Davenport estaba en modo de crisis total. Su estudio, la escena del colapso, ahora era una sala de guerra. Estaban presentes sus dos principales abogados, una consultora de relaciones públicas notoriamente agresiva llamada Vanessa Shaw, y una Crystal muy pálida y muy silenciosa. Esto es un desastre de categoría 5, dijo Vanessa, caminando frente a la chimenea donde un equipo de limpieza había quitado meticulosamente todo rastro de ceniza. La narrativa está fuera de nuestro control. Matón millonario quema documentos del bebé. Ex esposa embarazada se desmaya. Es un especial de horario estelar en ciernes. Ella estaba allanando la propiedad, gruñó Jonathan, sirviéndose un trago de whisky. Estaba histérica. Probablemente se desmayó a propósito para un efecto dramático. No importa lo que creas que pasó, Jonathan. Importa lo que 50 de las personas más influyentes de New Haven vieron, respondió Vanessa. Te vieron de pie sobre el cuerpo inconsciente de tu exesposa embarazada.
Vieron a tu novia sonreír con autosuficiencia. Vieron la evidencia de tu desacuerdo en la chimenea. Necesitamos adelantarnos a esto, y lo necesitamos ahora. Ella expuso la estrategia. Un comunicado de prensa que expresaba una profunda preocupación por la salud de Callie. Una declaración cuidadosamente redactada sobre un asunto conyugal privado que había sido malinterpretado durante un momento de gran emoción. Pintarían a Callie como emocionalmente inestable, sus acciones erráticas e impredecibles. Filtrarían sugerencias de que su embarazo fue una sorpresa para Jonathan, un último esfuerzo desesperado para atraparlo. Crystal, que había estado en silencio, finalmente habló. Mi marca está sufriendo. Mis comentarios son una zona de guerra. La gente me está llamando rompehogares. Estoy perdiendo seguidores. Sus preocupaciones eran, como siempre, completamente egocéntricas. Vanessa le dio una mirada fulminante. Tu marca es la menor de nuestras preocupaciones. Ahora mismo eres la mayor responsabilidad de Jonathan. Emitirás un comunicado propio. Dirás que te sorprendió y te asustó, que no le deseas a Callie y a su hijo nada más que lo mejor, y que le estás dando a Jonathan espacio para lidiar con este delicado asunto familiar. Serás la imagen de la gracia y la madurez. Era una mentira, una fabricación completa, pero era el único juego que tenían. Pero al otro lado de la ciudad, otro jugador observaba los acontecimientos con gran interés. Brendan Cole, el socio de Jonathan en Davenport Capital, se sentó en su apartamento en un ático, desplazándose por las noticias en su tableta. Brendan era el cofundador de la firma, un hombre más tranquilo y estratégico que se había vuelto cada vez más cauteloso ante la imprudente arrogancia de Jonathan. Siempre le había gustado Callie, respetando su inteligencia e integridad. El incidente en la fiesta fue más que un simple escándalo personal. Fue una amenaza para la firma. Sus inversores eran conservadores, valorando la estabilidad y la discreción por encima de todo. Un espectáculo público como este, que implicaba una crueldad tan descarada, reflejaba mal el juicio de Jonathan. Y un mal juicio era malo para los negocios. Brendan cogió su teléfono. No llamó a Jonathan. Llamó a un miembro de la junta directiva, uno de la vieja guardia, que había sido amigo del padre de Jonathan. Arthur, soy Brendan, dijo, su voz grave. Estoy seguro de que has visto las noticias sobre Jonathan. Me temo que esto es más serio que una simple disputa doméstica. Es un patrón de comportamiento. Creo que es hora de que nosotros, como junta directiva, discutamos el liderazgo de la firma. La alianza se estaba formando, no solo entre la herida Callie y Jess, sino en el mundo corporativo que Jonathan tanto apreciaba. El reino que había construido sobre una ambición implacable estaba empezando a mostrar grietas, y los temblores estaban comenzando desde dentro. El colapso en la alfombra persa fue solo el primer dominó en caer. ¿Cómo crees que el incidente afectará la reputación de Jonathan en el mundo de los negocios? ¿Crees que el Dr. Miller y Brendan Cole tienen algún motivo oculto para ayudar a Callie? El juego de ajedrez final, la campaña de relaciones públicas, lanzada por Vanessa Shaw, fue una clase magistral de manipulación, pero era como intentar parchear una presa con chicle. La historia era demasiado visceral, demasiado convincente. La imagen de la exesposa embarazada colapsada estaba grabada en la conciencia pública, en la corte digital de la opinión pública. Jonathan Davenport fue juzgado y condenado en 24 horas. La publicación de Instagram, cuidadosamente elaborada de Crystal,
con una foto de ella con un enfoque suave mirando pensativamente por una ventana, fue destrozada. La sección de comentarios fue un torrente de emojis de serpientes y acusaciones. Una importante marca de cosméticos, con la que tenía un acuerdo de patrocinio de 6 cifras, anunció que suspendían su asociación para reevaluar. Su mundo cuidadosamente construido de perfección curada se estaba desmoronando. Su pánico se manifestó como rabia dirigida a Jonathan. «Esto es tu culpa», le gritó por teléfono, habiendo huido a un hotel de lujo para escapar del asedio de los medios en la finca. «Tu exesposa psicópata me ha arruinado. Mi culpa», rugió Jonathan, su paciencia agotada. «Tú te quedaste allí y la llamaste de mal gusto. Tú me incitaste. Se supone que eres tú la que entiende de imagen». «Tichere, mi imagen era perfecta hasta que tu equipaje apareció», gritó ella. Antes de colgar, la llamada fue el estertor final de su relación. Jonathan se dio cuenta con una fría claridad de que Crystal no había sido su pareja. Había sido una acción de alto mantenimiento en la que había invertido y acababa de estrellarse. Las consecuencias profesionales fueron mucho más graves. La historia fue recogida por los medios de comunicación financieros nacionales. El ángulo no era solo chisme, se trataba del carácter y el juicio. Un director ejecutivo poderoso, que se comporta con una crueldad tan impulsiva en su vida personal, podría no ser la mano firme que quieres que guíe un fondo de capital de riesgo multimillonario. El tranquilo trabajo de Brendan Cole estaba dando sus frutos. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. No necesitaba ser agresivo, simplemente presentó los hechos. El daño a la reputación, las llamadas nerviosas de los inversores clave en su fondo más grande. Las 2 empresas emergentes que se habían retirado de las negociaciones de financiación de la noche a la mañana, citando preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo. «Esto no se trata de su vida personal», dijo Brendan a la junta, con un tono sobrio y medido. «Se trata de su deber fiduciario. Sus acciones han puesto en riesgo a la firma. Se ha convertido en una responsabilidad». La junta directiva, una colección de veteranos experimentados y aversos al riesgo, estuvo de acuerdo. Jonathan fue convocado. Entró en la sala de juntas, esperando luchar, para intimidarlos para que se sometieran, como siempre hacía. Pero el ambiente era diferente. No había deferencia, solo una fría evaluación. No lo despidieron. Habría sido demasiado desordenado. En cambio, le asestaron un golpe mucho más humillante. Votaron para suspender temporalmente su autoridad ejecutiva, con efecto inmediato. Debía tomar una licencia para centrarse en sus asuntos personales. Brendan Cole serviría como director ejecutivo interino. Jonathan se quedó en silencio. Había sido marginado, sentado en el banquillo, en su propia compañía. La compañía que llevaba su nombre. La máxima humillación. Miró a Brendan, viendo el triunfo silencioso en los ojos de su socio, y se dio cuenta de que había sido superado. Mientras él se había centrado en la tormenta de fuego pública, Brendan había organizado un golpe corporativo sin derramamiento de sangre. Su mundo se estaba encogiendo con una velocidad aterradora. Regresó a su vasta y vacía finca. Los ecos de la fiesta ahora sonaban como una marcha fúnebre. El personal se movía a su alrededor con los ojos desviados. Su teléfono, que una vez zumbaba incesantemente con acuerdos e invitaciones, ahora estaba en silencio, salvo por los mensajes de texto enojados de Crystal y los correos electrónicos formales y cortantes de la junta directiva. En su aislamiento, la paranoia comenzó a crecer. Veía la mano de Callie en todo,
La imaginaba orquestando su caída, riéndose con sus abogados. Se negaba a ver sus propias acciones como la causa. En su mente, él era la víctima, un rey depuesto por una arpía vengativa. Su madre, Catherine Davenport, una matriarca formidable que había guardado silencio hasta ahora, finalmente lo llamó. Su voz era quebradiza por la decepción. «Jonathan, ¿qué has hecho?», preguntó. Su tono carecía de simpatía. «Tu padre pasó 50 años construyendo el nombre de Davenport para que fuera un símbolo de fuerza e integridad. Tú lo has convertido en una broma de tabloide, en una sola noche». «Fue un asunto privado, madre», espetó él. «Ella me emboscó». «No insultes mi inteligencia», Catherine replicó. «Hablé con George, que estaba en tu ridícula fiesta. Sé lo que hiciste. Quemaste los papeles. Te comportaste como un monstruo. Arréglalo. No me importa lo que cueste. Hazle una oferta a la chica. Resuélvelo, y luego te irás a una clínica de descanso. Serás fotografiado luciendo arrepentido. Reconstruirás, o lo perderás todo. La elección es tuya». Su ultimátum era claro. El nombre de la familia era primordial. Tenía que limpiar su propio desastre. Colgó el teléfono. El whisky en su mano temblaba. Estaba acorralado. Su poder fue despojado. Su reputación hecha jirones. El desmoronamiento estaba sucediendo más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. Se había creído intocable, pero al intentar destruir a Callie, sin darse cuenta, había prendido fuego a su propio reino. ¿Crees que Jonathan es consciente de su propio papel en su caída o seguirá culpando a Callie? ¿Qué significará la suspensión de la junta directiva para su futuro? Una nueva vida de cenizas. Mientras el mundo de Jonathan implosionaba, el de Callie comenzó a reconstruirse en silencio y con cuidado. Después de ser dada de alta del hospital, se mudó a la habitación de invitados de Jess. La pequeña habitación soleada, llena de libros y plantas, era un santuario en comparación con la grandeza opresiva de su antigua vida. Bajo las estrictas órdenes del médico de evitar el estrés, se desconectó de las noticias. Jess actuó como su guardiana, filtrando el ruido y proporcionando actualizaciones. Callie se centró en las cosas simples: paseos suaves por el parque, yoga prenatal y redescubrir una pasión que había dejado de lado durante mucho tiempo. Antes de convertirse en arquitecta y ser absorbida por el mundo de Jonathan, Callie había sido una panadera talentosa. Encontró consuelo en el proceso metódico y creativo, la precisión de medir la harina, la alquimia de la levadura y el azúcar, el aroma reconfortante del pan recién horneado que llenaba el pequeño apartamento. Abrió una cuenta de Instagram, no por fama, sino como un simple diario anónimo de sus creaciones. Publicó fotos de panes de masa madre rústicos, pasteles delicados y pasteles bellamente decorados. La página, llamada The Quiet Kitchen, comenzó a ganar un pequeño pero leal grupo de seguidores, atraídos por la belleza simple y honesta de su trabajo. Por primera vez en años, estaba creando algo que era completamente suyo. Su nuevo abogado. Andrew, el primo de Jess, era todo lo que Jess había prometido. Era agudo, empático y completamente inintimidable por la maquinaria legal de los Davenport. Su primera reunión fue en la sala de estar de Jess, con una taza de té de manzanilla. «Los abogados de Jonathan se han puesto en contacto», le informó Andrew, con una expresión sombría. «Están ofreciendo un acuerdo. Generoso. Un pago único significativo, además de una manutención infantil sustancial. Pero viene con condiciones. Un acuerdo de confidencialidad completo. Nunca podrás hablar de él, de tu matrimonio
o de los eventos de esa noche. Nunca. Y está exigiendo la custodia legal exclusiva del niño después de que nazca. Callie sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Custodia exclusiva. Quiere llevarse a mi bebé. Es una táctica de negociación, dijo Andrew con calma, aunque sus ojos eran duros. Un movimiento de apertura agresivo, diseñado para asustarte, y que tomes el dinero y aceptes un acuerdo de custodia menor. Quiere controlar al niño, el nombre, la narrativa. No quiere que el niño sea criado por ti, una persona a la que no puede controlar. El pensamiento era horrible. Entregar a su bebé a ese hombre, ser criado en ese mundo frío y sin amor, ser un peón en sus ambiciones dinásticas. Nunca. No lo haré, dijo Callie. Su voz temblaba, pero era firme. No me importa el dinero. No firmaré para renunciar a mi hijo. Bien, dijo Andrew con un gesto de aprobación. Eso es lo que necesitaba escuchar. Ahora, luchamos. Pero necesitamos una ventaja. Algo más que la simpatía pública. La ventaja llegó en un sobre de papel marrón liso una semana después, reenviado desde su antigua dirección. Era una pila de estados financieros de fin de año de una cuenta de inversión conjunta que ella y Jonathan habían abierto años atrás y olvidado. Ella había instruido a su abogada que cerrara todas esas cuentas durante el divorcio, pero ésta, con sede en las Islas Caimán, se había escapado. Casi la tiró. Era una reliquia de una vida muerta. Pero en una tarde tranquila, sin nada más que hacer, la abrió. La mayor parte era una jerga financiera incomprensible, pero una sección llamó la atención de su ojo de arquitecta para el detalle. Una lista de transferencias bancarias. Hubo 3 transferencias, todas realizadas en los meses previos a su separación, que totalizaron más de $15 millones. Fueron canalizadas desde Davenport Capital a esta cuenta offshore y luego transferidas inmediatamente a algo llamado Proyecto Nightingale. Callie frunció el ceño. Nunca había oído hablar del Proyecto Nightingale. Sonaba como una de las empresas de biotecnología de Jonathan. Pero algo se sentía mal. Las transferencias estaban estructuradas de una manera extraña, justo por debajo de la cantidad que activaría la notificación automática a los reguladores financieros. Era deliberadamente discreto. Impulsada por una repentina y molesta curiosidad, hizo una búsqueda en la web de Proyecto Nightingale y Davenport Capital. Nada. Probó con otros términos de búsqueda. Aún nada. Era un fantasma. Esa noche no pudo dormir. El nombre resonaba en su mente. ¿Por qué Jonathan escondería $15 millones en una cuenta offshore y luego los transferiría a un proyecto inexistente justo antes de solicitar el divorcio? Recordó una amarga discusión que habían tenido en esa época. Él había estado furioso por un acuerdo que se había ido al traste. Una startup farmacéutica llamada Avam Therapeutics. Habían estado desarrollando un revolucionario medicamento para el Alzheimer, y Davenport Capital era el inversor principal. Pero la etapa final de los ensayos clínicos había fallado espectacularmente. Se demostró que el medicamento era ineficaz. Las acciones de Avam se desplomaron a cero y Davenport Capital perdió casi $100 millones. Había sido el mayor fracaso público de Jonathan. Por instinto, Callie buscó los nombres de los fundadores de Avam. Los comparó con el Proyecto Nightingale. Aún nada. Luego probó un enfoque diferente. Pensó en quién más estaba involucrado. Recordó a un científico clave que había dejado Avam un año antes de que los ensayos fallaran, citando preocupaciones éticas. Su nombre era Dr. Alastair Finch. Escribió,
Alastair Finch y Proyecto Nightingale en la barra de búsqueda. Apareció un resultado. Era un documento de registro corporativo de una empresa fantasma en Panamá. El nombre de la empresa era Nightingale Holdings Inc. Había sido fundada 3 meses antes de que Avam Therapeutics anunciara públicamente su fracaso en el ensayo. El director de Nightingale Holdings figuraba como Alastair Finch. La sangre de Callie se heló. Alastair Finch había dejado a Avam citando preocupaciones éticas. Jonathan perdió una fortuna cuando Avam fracasó. Pero meses antes del fracaso público, Jonathan había canalizado en secreto $15 millones a una empresa fantasma dirigida por ese mismo científico. La implicación era asombrosa y nauseabunda. Jonathan debe haberlo sabido. Finch debe haberle avisado de que los ensayos iban a fracasar. Jonathan no había podido retirar la enorme inversión de su firma sin que las acciones se desplomaran y alertaran a la CCC, Comisión de Bolsa y Valores. Así que hizo otra cosa. Creó una puerta trasera. El proyecto Nightingale no era una inversión. Era un soborno. Un soborno multimillonario al científico por la información privilegiada, canalizado a través de una cuenta offshore imposible de rastrear. Había dejado que sus otros inversores, los fondos de pensiones, las dotaciones universitarias, siguieran a la empresa hasta la bancarrota, sabiendo que no valía nada. Había cometido un masivo uso de información privilegiada y fraude de valores. Y el momento. Había hecho todo esto justo antes de terminar su matrimonio. No solo la había dejado por Crystal, se había divorciado de ella para proteger sus activos personales, para asegurarse de que su mitad de su riqueza compartida estuviera legalmente separada de ella antes de que comenzaran las inevitables demandas del colapso de Avam. Su traición no fue solo emocional, fue una conspiración criminal calculada. El colapso de su matrimonio había sido un daño colateral en un crimen mucho mayor. Callie se sentó en el tranquilo y oscuro salón. La impresión del registro panameño temblaba en sus manos. Andrew había querido una ventaja. Ahora ella sostenía una bomba nuclear. ¿Qué harías en la posición de Callie con esta información que le cambiaría la vida? ¿Crees que Jonathan se divorció de ella solo por esta razón, o por una combinación de factores, la justicia y la recompensa? El descubrimiento lo cambió todo. Esto ya no era un divorcio amargo, era algo mucho más oscuro. Callie sintió una profunda sensación de náuseas mientras miraba los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor de Jess. El hombre con el que había pasado su vida adulta no era solo cruel. Era un criminal común que se escondía detrás de una capa de sofisticación. Se enfrentó a una elección imposible. Podía usar esta información como ventaja en su batalla por la custodia. Una conversación privada, una amenaza velada de ir a la SEC, y Jonathan le daría lo que quisiera. Custodia total, una fortuna en manutención infantil, una vida de completa seguridad financiera para ella y su hijo. No tendría otra opción, pero la idea de hacerlo se sentía como veneno. Sería un pacto con el diablo, atándola a ella y a su hijo a su oscuro secreto para siempre. Sería una forma de chantaje, haciéndola cómplice de su crimen. Cada cheque que él escribiera para la manutención infantil sería dinero contaminado, el botín de su fraude. Su hijo sería criado sobre una base de mentiras y corrupción. La alternativa era aterradora. Podía hacerlo público. Podía entregar la evidencia a las autoridades y a la prensa. Significaría justicia. Significaría exponer a Jonathan por lo que realmente era. Pero también significaría
detonar una bomba en medio de su propia vida. El escándalo subsiguiente sería inmenso. La firma de Davenport probablemente colapsaría, y cualquier posibilidad de un futuro financiero estable para su hijo, proveniente de Jonathan, se evaporaría. Ella y su bebé estarían para siempre vinculados a uno de los mayores crímenes financieros de la década. Jess se sentó con ella hasta altas horas de la noche, escuchando mientras Callie lidiaba con la decisión. «No hay una respuesta correcta aquí», dijo Jess suavemente. «Solo hay una con la que puedes vivir». Callie pensó en el niño que crecía dentro de ella. ¿Qué tipo de mundo quería traerlo? ¿Qué tipo de madre quería ser? ¿Quería ser la mujer que hizo un trato secreto y lucrativo con un criminal? ¿O la mujer que defendió lo que era correcto, incluso a un gran costo personal? Recordó sus palabras en el estudio, goteando desprecio. «Me frenaste con tu incesante quejido sobre la moralidad y la ética». Él veía su moralidad como una debilidad. En ese momento, Callie decidió demostrar que era su mayor fortaleza. «No puedo hacer un trato con él», dijo, su voz clara y resuelta. «No puedo construir la vida de mi hijo sobre sus crímenes. Tiene que ser detenido». Al día siguiente, ella y Andrew se reunieron no con los abogados de Jonathan, sino con dos agentes estoicos y discretos de la Comisión de Bolsa y Valores en un edificio de oficinas gubernamentales anodino. Callie, tranquila y metódica, los guió a través de su descubrimiento: la cuenta offshore, las transferencias bancarias, la conexión con el doctor Alastair Finch. El momento del colapso de Avam Therapeutics entregó los estados de cuenta bancarios y el documento de registro corporativo. Era una testigo cooperante, una denunciante contra su propio exmarido. Pero hizo otra llamada. Se puso en contacto con Brendan Cole. Se reunieron discretamente en una pequeña cafetería lejos de sus círculos habituales. Callie le expuso los puntos básicos de lo que había encontrado sin revelar que ya había ido a la SEC. Brendan escuchó. Su rostro se ponía más pálido con cada palabra. No le sorprendía la capacidad de engaño de Jonathan, solo la pura descaro de su crimen. «Esto destruirá la firma», dijo, su voz pesada. «No tiene por qué», respondió Callie. «Jonathan destruirá la firma si se queda. Pero si la Junta actúa con decisión, si cooperan plenamente con la investigación y limpian la casa, es posible que puedan salvarla. Pueden cambiar de marca, reestructurar. Pueden demostrar que la corrupción fue de un solo hombre, no de toda la compañía». Ella le estaba dando un salvavidas, una oportunidad de adelantarse a la historia y posicionarse a sí mismo y a los empleados inocentes de la firma como víctimas del fraude de Jonathan, en lugar de cómplices. Brendan la miró con un respeto recién descubierto en sus ojos. Ella no estaba actuando por venganza. Esto era por principios. «¿Por qué me dices esto?» «Porque mi nombre también estaba en esa cuenta, incluso si no sabía lo que estaba haciendo», dijo Callie. «Mi marido, el hombre que amé, construyó nuestra vida sobre mentiras que perjudicaron a muchas personas inocentes. Los inversores que perdieron sus ahorros, los empleados de Avam que perdieron sus trabajos. Esta es mi forma de intentar corregir una pequeña parte de eso». El ajuste de cuentas llegó rápida y sin piedad. Actuando sobre la información de Callie, la SEC y el FBI lanzaron una investigación conjunta. Fue una operación silenciosa y encubierta hasta el día en que debían actuar. Una mañana gris de martes, 2 sedanes negros se detuvieron en el largo camino de entrada de la finca de los Davenport. Agentes federales vestidos con chaquetas oficiales irrumpieron en la casa con una orden de registro.
Jonathan estaba en su gimnasio en casa cuando irrumpieron. La mirada de sorpresa arrogante en su rostro mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas fue, según los informes de noticias que siguieron, un espectáculo digno de ver. Simultáneamente, los agentes allanaron las oficinas de Davenport Capital, incautando servidores y cajas de documentos. El Dr. Alistair Finch fue arrestado en su casa en Boston. La noticia estalló como un trueno. El millonario Jonathan Davenport, arrestado en un masivo esquema de uso de información privilegiada y fraude. El escándalo fue un frenesí. Los detalles eran sensacionalistas y condenatorios. Las cuentas offshore secretas, el pago al científico, el engaño deliberado a los propios inversores de su firma. La historia de su crueldad pública hacia su exesposa embarazada ya no era una nota a pie de página. Era el prólogo, un estudio de carácter que explicaba cómo un hombre podía ser capaz de un fraude a escala tan épica. Su arrogancia había sido su perdición. Bajo la presión de los federales, Alistair Finch se derrumbó, aceptando testificar contra Jonathan a cambio de una sentencia más leve. Crystal Summers, a través de su publicista, emitió un comunicado declarando que estaba conmocionada y horrorizada por la noticia y había terminado su relación con el señor Davenport hace semanas. Los planes cuidadosamente trazados de Catherine Davenport para la rehabilitación de su hijo quedaron en cenizas. El nombre de Davenport ya no era solo una broma de tabloide. Ahora era sinónimo de desgracia y criminalidad. Jonathan Davenport, el rey de su mundo dorado, se sentó solo en una celda fría y estéril, su imperio en ruinas, su reputación aniquilada, su futuro, un panorama sombrío de salas de tribunal, abogados y probablemente una prisión federal. Había intentado quemar su mayor error. En cambio, había prendido un fuego que había consumido su mundo entero. ¿Crees que Jonathan se arrepiente de sus acciones o simplemente lamenta haber sido atrapado? ¿Qué opinas de la decisión de Callie de no negociar con él y en su lugar recurrir a las autoridades? El nuevo amanecer de Callie, 9 meses después, el sol de otoño entraba por la gran ventana de un pequeño y encantador escaparate, en una tranquila parte histórica de New Haven. El aroma a canela, cardamomo y pan recién horneado llenaba el aire. Un letrero simple y elegante colgaba sobre la puerta. The Quiet Kitchen. Dentro, Callie, con el rostro radiante de una felicidad tranquila y cansada, meció suavemente un Moisés con el pie mientras colocaba artísticamente croissants en una rejilla de enfriamiento. La pequeña panadería-cafetería se había convertido en la comidilla de la ciudad. Nació de su página anónima de Instagram, que había explotado en popularidad después de que estallara el escándalo. La gente, conmovida por su historia e impresionada por su talento, había acudido en masa a apoyarla. Una donación anónima, que sospechaba que provenía de un arrepentido Brendan Cole, que había logrado salvar la firma con una nueva marca, había proporcionado el capital para convertir su pasión en un negocio. Su hijo, un bebé sano y hermoso llamado Noah, arrullaba suavemente mientras dormía. Le había dado su propio apellido, Noah Anderson. No tendría ninguna conexión con el legado contaminado de los Davenport. El escándalo había concluido como se esperaba. Jonathan, enfrentándose a una avalancha de pruebas, se había declarado culpable para evitar un juicio largo y humillante. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal
de mínima seguridad. Sus activos fueron incautados para pagar multas colosales y la restitución a los inversores que había defraudado. Era un hombre roto, un fantasma que perseguía las páginas financieras, una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas. Callie rara vez pensaba en él. Su vida estaba llena de los ritmos exigentes de un nuevo bebé, los desafíos de un nuevo negocio y la calidez de una comunidad que la había abrazado. Jess era su socia comercial, manejando la contabilidad y la recepción con una eficiencia alegre. La campana sobre la puerta sonó, y el doctor Robert Miller entró con una sonrisa amable en su rostro. Se había convertido en un cliente habitual y en un amigo tranquilo y solidario. Había testificado en su nombre sobre la presión extrema a la que estaba sometida, y su amistad había sido un ancla firme en los turbulentos meses que siguieron. «Buenos días, Callie», dijo, sus ojos yendo de ella al bebé dormido. «Las dos vistas más hermosas de New Haven». Callie se sonrojó ligeramente. «Hola, Robert, lo de siempre. Ya lo sabes», se rió, pidiendo un café solo y un rollo de canela. «Se ve tranquilo». «Por ahora», respondió Callie, su sonrisa radiante. «Tiene la capacidad pulmonar de su padre. Cuando tiene hambre, te lo aseguro». Era un comentario casual y desenfadado, completamente desprovisto de la amargura que una vez la consumió. Jonathan ya no era un monstruo en las sombras. Era solo un hecho biológico, un capítulo en un libro que ahora estaba cerrado. Robert se detuvo en el mostrador mientras ella preparaba su café. «Estaba pensando», dijo un poco dubitativo. «Mi hermana va a tener una pequeña reunión este fin de semana, muy discreta. Me preguntaba si a ti y a Noah, por supuesto, les gustaría venir». Callie miró hacia arriba, encontrándose con su mirada amable y firme. No era una invitación por lástima, era solo una invitación, una puerta que se abría a una vida normal y feliz. Una vida que ella había construido ella misma, no una que le habían dado. «Me encantaría», dijo, y la sonrisa que le dio era genuina y llena de esperanza. Había perdido una fortuna, una mansión, un nombre. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había encontrado su fuerza, su propósito y su paz. No era la exesposa de un millonario, era Callie Anderson, una madre, una dueña de un negocio, una superviviente. Y en su tranquila cocina, rodeada de las cosas simples y hermosas que había creado, era más rica de lo que Jonathan Davenport jamás había sido. ¿Qué representa el final de la historia para Callie? ¿Crees que Jonathan se arrepiente de sus acciones o simplemente lamenta haber sido atrapado? Gracias por ver esta historia desarrollarse. Esperamos que estuvieras al borde de tu asiento en cada giro y vuelta del viaje de Callie de la traición al triunfo. Si sentiste su dolor, animaste su regreso y te sorprendiste por la jugada final, cuéntanos en los comentarios a continuación. ¿Qué crees que pasará ahora con Callie y su nuevo negocio? Tu participación nos ayuda a crear más historias como esta. Si disfrutaste de este video, dale un me gusta, compártelo con un amigo que ame un buen drama y no olvides suscribirte al canal y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tenemos muchas más historias de amor, pérdida y redención en camino, y no podemos esperar para compartirlas contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.